vamos a hablar de cómo administrar bien el tiempo. Víctor Navarro, cuéntame cómo es eso. Bueno, ¿Será que la gente no administra bien el tiempo? Mira, Leica, este es un tema de altísima repercusión en nuestras vidas, en todo el sentido de la palabra. El único recurso que no podemos reciclar o reutilizar es el tiempo. En finanzas hay algo que se llama costo hundido, que fue el dinero que tú invertiste y bueno, ese dinero pues se supone que va a generar más dinero. Ahora bien, en cuanto al tiempo, cuando hay un tiempo hundido, un tiempo que ya utilizaste, pues ese tiempo no lo puedes recuperar. Por tanto, administrar el tiempo de manera correcta es un desafío y es un desafío liberador. ¿Por qué es un desafío liberador? Mira, lo primero que tenemos que ver es cómo nuestra mente funciona. Nuestra mente, de manera constante, pues fluye de manera automática, fluyen ideas. Y todas esas ideas se van acumulando, van dando vueltas. La mente te va diciendo, mira, como que es momento de pagar la factura eléctrica de la casa. Eso es importante porque si no te cortan la luz, no va a tener internet. Si no tiene internet, no va a poder mandarle el correo a los clientes y no va a poder hacer dinero, que quizás es otro uso del tiempo que podríamos empezar a tener. Y en sí tenemos una amalgama, un abanico de opciones de cómo a través de esas ideas el tiempo de nosotros se va invirtiendo. Ahora bien, cuando esas ideas sencillamente están vagando en nuestra mente y no tenemos la capacidad primeramente de anotarlas, pues muchas ideas buenas que podrían seguir llegando no fluyen porque tenemos una sobresaturación de información por no estar iniciando tareas y culminando tareas y ordenando estas ideas. O sea, tú me estás diciendo que inmediatamente, una de las formas de yo administrar bien mi tiempo es que inmediatamente llega una idea, un recuerdo, un aviso o una señal a mi mente, yo la debo anotar. Ese es el hábito que debemos de desarrollar. No es muy difícil desarrollarlo. Hay miles de herramientas electrónicas, aplicaciones, tanto para la laptop, celulares. También tan solo necesitamos una famosa agenda. Esa persona que te quiere mucho, que al principio de año te regalan una agenda con una portada bien bonita por fuera. Pues esa agenda es fundamental para nosotros poder empezar a administrar nuestro tiempo. Y no solamente desde el punto de vista de nuestro trabajo, de nuestra actividad productiva, sino sobre todo de nuestro propósito. Y así vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a iniciar que para uno administrar bien el tiempo, pues lo primero que tenemos que definir es nuestro propósito. En el caso de la persona que tenemos el privilegio, pues de que nuestros ojos espirituales ya han sido abiertos y que conocemos que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, pues también tenemos un propósito sumamente claro, que es caminar en su voluntad, conocer su voluntad, relacionarnos con Él, escucharle a Él, confiar en Él, ser libres en Él. Sin embargo, hay muchas otras personas que aún dentro de la vida cristiana no conocen cuál es su propósito específico dentro de ese glorificar a Dios. Ahí podemos abrirnos a temas como el tema de la vocación, que es lo que se conoce como teología del trabajo. Y dentro de la teología del trabajo, pues cada quien tiene un don y un talento distinto. Por mencionar una persona, por ejemplo, vamos a suponer un Juan Luis Guerra, que lo que hace es que compone bastante bien. Él no simplemente compone, sino que también él estudió en Berkeley música, y a partir de eso, pues él empieza a administrar sus dones y su talento conforme al propósito para el cual Dios lo llamó. Y precisamente estamos utilizando bien nuestro tiempo cuando primero iniciamos definiendo quiénes somos y cuál es mi propósito por el cual yo estoy acá en la tierra. Sin esa primera fase, en cualquier forma que tú estés utilizando el tiempo, pues no es una pérdida de tiempo, digámosle así. O sea, lo primero es conocer mi propósito, qué es lo que voy a hacer, para qué yo estoy llamado a caminar en este mundo. Una vez que yo conozca esto, entonces yo puedo administrar mis 24 horas. Porque el gran problema, Víctor, es que mucha gente dice, bueno, que 24 horas no son suficientes, yo quiero 25, quiero 27, si por lo menos tuviera 5 minutos más, sobre todo si esas horas fueran en la noche para dormir.
¿Qué pasa cuando, Víctor, yo no dispongo aparentemente? ¿Qué es lo que pasa cuando yo aparentemente no dispongo de tiempo? Porque hay mucha gente que tiene tiempo para hacer muchas cosas, pero hay otro que tú ves que su agenda, en esa agenda de la cual tú hablaste, tú dices, ven acá, pero lunes, martes, miércoles, y tú no puedes reunirte con ella nunca tiene tiempo, y es durante el día, no a esta hora y a esta hora, y no tiene tiempo para nada, porque ¿será que se ha saturado de demasiados compromisos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí dentro, una vez que tenemos la herramienta de empezar a notar cuáles son pues nuestras ideas, y luego de esas ideas pues salen planes de acción, y esos planes de acción pues tenemos la capacidad de poder ordenarlos en prioridades. Muchas veces cuando llega el final de la noche, como bien decías, Leica, pues las personas sienten que no han hecho todo lo que tenían que hacer en el día de hoy y que el tiempo no les alcanzó. Sin embargo, podemos ponernos, quizá tratar de ponernos en los zapatos de personas exitosas. Vamos a definir éxito como alcanzar el propósito el cual tú te estableciste. En este caso, hablemos de Pepín Corripio, un empresario dominicano que ha incursionado en muchísimas áreas, que tiene muchísimas responsabilidades y que tiene muchísimos empleados en industrias que no están relacionadas entre ellas. Y dentro de una misma industria, por ejemplo, la parte de pinturas, tiene hasta 2 fábricas de pintura, que no mencionamos su nombre acá porque, ¿verdad? Pero el tema es, cuando nosotros hablamos de que no tenemos tiempo, yo diría, bueno, pero entonces, ¿y Pepín Corripio entonces cómo se hace? Si él administra, pues, un ejército de personas y de empleados y de responsabilidades, a donde definitivamente el ojo del amo engorda al caballo, y a donde sí debe haber un seguimiento constante a esos indicadores. Precisamente la palabra clave, luego de haber definido el propósito por el cual estamos, y cualquier cosa que se salga de esa carretera, de ese propósito, pues nos desvía, y es literalmente una pérdida de tiempo desde el punto de vista del propósito que nos hemos establecido. Desvíos comunes en esta temporada que nosotros tenemos, bueno, pues ahí están los grupos de WhatsApp, ahí están las redes sociales, que bien podrían ser excelentes herramientas para poder precisamente administrar y coordinar agenda de trabajo, agenda con potenciales clientes. Asimismo, en la práctica, hay millones de personas, el 95% de las personas, según los estudios que estuve revisando, pues pierden su tiempo, dígase, las personas se desvían de su propósito en grupos de WhatsApp, enviando videos que no son trascendentales, compartiendo videos que no son trascendentales, pero trascendentales desde el punto de vista del propósito al cual yo debería de ser coherente en perseguir. Y para yo perseguir ese propósito, pues tenemos que definir lo que conocemos como indicadores. Para poder ilustrar esto, imagínense que usted está entrando en un vehículo y que dentro de ese vehículo no haya un medidor de gasolina, no haya un sensor de que usted tiene su cinturón de seguridad puesto o no. Bueno, yo quiero ahora mismo ir a Sosúa porque me gusta, pero de repente, de camino a Sosúa, que es mi propósito, como no tengo indicadores, pues tengo la goma vacía, me quedé sin gasolina, no tenía aceite en el motor ya tampoco tenía líquido de freno. El tema es que si nosotros no establecemos un conjunto de indicadores que vayan puntualmente alineados a nuestro propósito, pues entonces es imposible que empecemos a administrar el tiempo, vuelvo y repito, conforme al propósito que usted se haya establecido. Si el propósito de usted, esto es algo muy personal, usted entiende que es el día entero estar en una hamaca frente a una playa con un sombrero de paisano, y ese es su propósito, y eso es lo que usted quiere hacer con su vida, pues usted está administrando bien su tiempo, porque usted definió que eso es lo que usted quiere hacer. Ahora, ya yéndonos de la parte subjetiva, bueno, vamos ahora a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 1, se nos empieza a hablar sobre un tema general, que caminemos como hijos de luz. Y dentro de ese caminar como hijos de luz, se nos dice que nosotros estamos siendo iluminados cuando estamos caminando de la mano con Dios. Y en el versículo 14 hasta el versículo 16, en ese contexto, a donde nos dicen que imitemos a Cristo, pues también se nos dice que despertemos, que no nos durmamos, y que
nos levantemos de entre los muertos y que de esa forma, cuando estemos despiertos, cuando estemos velando y orando en todo tiempo, pues entonces Cristo nos alumbrará. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y aquí nos da una razón, porque los días son malos. En el contexto en el que todas las personas que alcanzan, que logran transitar por este camino angosto y estrecho, que es el camino de la vida, pues tenemos que prestar mucha atención. Hay mucha atención porque precisamente el camino que no es de la vida es un camino que es amplio y cualquiera con mucha facilidad se puede distraer. De 15 minutos en 15 minutos más 15 minutos, perdemos años de nuestra vida. Por tanto, 15 minutos son muchísimo tiempo. Y son tan solo 15 minutos que necesitamos en las mañanas, Leica, para poder anotar esas ideas y cuál va a ser las acciones que yo voy a programar para agotar mi tiempo. Esos 10 minutos, esos 15 minutos que tú utilizaste para ordenar tu agenda de la mañana, si no lo hiciste preferiblemente el día anterior en la noche, cita, pues usted empieza la mañana ordenando esas ideas y yo le aseguro que su mente no va a estar saturada y que también va a tener la oportunidad de poder poner esto dentro de cuadrantes. Tú sabes, Víctor, que la primera vez que me compré mi vehículo, una de las cosas que yo pensaba era esa. Yo recuerdo que iba a la universidad y hacía una fila larguísima ahí en la Tiradentes para tomar el vehículo y a veces duraba 40, 30, 25 minutos para esperar el vehículo. Y yo decía, wow, y yo comenzaba a contar 30 minutos hoy, 30 mañana, la semana son 3 horas y media, al mes y al año. Y digo, wow, pero yo he perdido tantos meses de mi vida parada en una fila esperando un vehículo. No, tengo que comprarme un carro. Y yo te pregunto, Víctor, ¿qué hacer con esas distracciones que tenemos? Que como tú bien mencionas, bueno, me tomo tantos minutos en las redes sociales, 30, 40 minutos quizás en la mañana, otros 30 en la tarde, y cuando tú vienes a revisar el saldo del día, que hay muchos celulares que te dan el saldo de horas que has pasado en pantalla, ¿qué hacer? ¿Cómo yo organizo esas horas y dónde deben encajar y en qué momento las debo sacar para yo lograr el propósito de mi día y en consecuencia el propósito de mi vida y el propósito del Señor en mi vida, para yo no estar preso de esas distracciones? Es muy fácil ser preso de las distracciones. Volvemos y repetimos, el camino que no lleva a la vida es amplio. Y es muy fácil pues quitar nuestros ojos de nuestro propósito. La única forma, vuelvo y repito, que tenemos, de hecho, cuando nos vamos a Deuteronomio 6, cuando se nos habla de los mandamientos, pues vemos como nuestro Padre Celestial nos da una luz de que para estas personas recordar una y otra vez cuáles eran los mandamientos que el Señor le había dado dentro de los hogares, en las casas, en los terminales, en muchos lugares dentro de los hogares del pueblo de Dios. Dios le dio la recomendación de anotar precisamente esos mandamientos de manera visual dentro de la casa, de manera tal que ellos pudieran mantenerse concentrando y repitiéndose. Exacto. Que la salvación es del Señor y que obedeciendo los mandamientos del Señor es que alcanzamos plenitud de gozo en esta tierra. Entonces, nuestro Padre ahí nos enseñó, no habla de escribir. Más adelante, en Jeremías, no habla de que ya los mandamientos se van a escribir en la tabla de nuestro corazón. Entonces, la herramienta, volvemos y decimos, es no simplemente escribir, sino también ordenar eso que estamos escribiendo en indicadores. Esos indicadores lo podemos dividir entre temas importantes respecto al propósito que yo he definido, y también dentro del cuadrante de lo importante podemos poner un cuadrante que es el tema de lo urgente. Entonces, cuando ya tenemos esas nomenclaturas dentro del orden que estamos estableciendo, podemos establecernos prioridades. Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo en dos ocasiones. Uno de mis primeros trabajos, cuando yo estuve trabajando en la parte de riesgo de mercado y liquidez, lo recuerdo, hace unos 11 años atrás, un gran tiempo, con personas que quiero y admiro muchísimo, como el señor Marco Antonio Espinal Peguero, quien se tomó de su tiempo en explicarme por escrito cada una de las cosas que yo tenía que hacer y cuáles eran los objetivos y las funciones para lo cual yo llegué a mi trabajo. Al él invertir su tiempo en darme esos 2 días de inducción, él se ahorró meses y quizás años
de trabajo, precisamente porque él dedicó su tiempo en delegar de manera correcta lo que le correspondía delegar. Y las cosas que él le corría delegar son cosas que dentro de su cuadrante son importantes. Ahora bien, las urgentes son las que debe de resolver él solo, y las importantes es a quien él tenía en quien delegar. Él delegó en mí un trabajo que duraba aproximadamente hacerlo 8 horas. Cuando yo miro y aprendo, y luego de que ya manejo el flujo de trabajo que se me indicó cómo hacerlo al pie de la letra, pues al mes y medio yo empecé a innovar. Y esa innovación me dio la capacidad de, a través de tablas de Excel, Microsoft Excel, pues yo logré reducir el trabajo que se hacía en 8 horas a hacerlo en 30 minutos. Wow. Por tanto, yo tenía 7 horas y media todos los días de mi tiempo para poder aprovechar mi tiempo en otras cosas que me sumaron. En ese tiempo fue que yo aprendí a hablar inglés, me autocapacité hablando en voz alta. En esa temporada pues también aprendí mucho de los gobernadores de los diferentes de los bancos centrales de los distintos países, y aprendí mucho cómo tomar decisiones a nivel de política monetaria, y todo eso al final también lo llevaba a mi trabajo en el día a día como valores agregados que aportaban valor. El primer valor que yo me aporté fue que me regalé 7 horas y media todos los días para seguir capacitándome, para seguir creciendo, para seguir alineándome conforme a ese propósito. Excelente. Otro ejemplo que pongo es cuando tuve el privilegio de servir como asesor de la Presidencia de la República. Pues recuerdo que estábamos diseñando a partir del año 2015 lo que fue el Fideicomiso de Desarrollo de la parte suroeste de todo el país, y ahí estuvimos diseñando lo que era un master plan. Y había muchas ideas, muchas personas por aquí, una reunión por aquí, una reunión por allá, todo el mundo opinando. Más me di cuenta de que ninguna de esas personas estaban alineadas. Cada quien era como su propio jefe y llevaba su propio ritmo. Sin embargo, hacía falta una dirección, y esa dirección, lo que Dios puso en mi mente fue, en mi corazón, mira, vamos a sentar a todos los ministros en una sola mesa, acá en la presidencia, en el Palacio Presidencial, y desde el Palacio Presidencial lo que yo les proveía a ellos fue, primero me quedé con el número de cada uno de ellos, con el correo de cada uno de ellos, y le mandé una herramienta que todas la tenemos, es totalmente gratuita, dentro de Google. Hay algo que se llama Google Drive, y abrí una carpeta compartida dentro de Google Drive, a donde todos ellos tenían ya acceso entonces a una plantilla de Excel, a donde cada quien tenía un formato ya estandarizado, definido, con todas las variables pertinentes. La persona del INDRI, la persona del INAPA, la persona de DESUR, la persona de TED, cada una de las instituciones, el Ministerio de Obras Públicas, la persona de la CAS, absolutamente todas las personas ya podían entrar toda su información en un mismo formato, y todos podíamos ver exactamente cuáles eran los tiempos de ejecución presupuestaria, cuáles eran los tiempos de ejecución de trabajo, para poder armonizar eso. Y algo importante que pude identificar en el proceso, y es que muchas personas estaban gastando dinero exactamente en lo mismo. Uno de los planteamientos que yo hice, bueno, mira, cuando ya por acá venga un huracán, en vez de gastar esos 700 millones de pesos, vamos a gastar solamente 400, vamos a hacer esto en un túnel subterráneo, y por ahí vamos a pasar los cables, por ahí vamos a pasar el agua, y por ahí vamos a pasar también los gasoductos. Vamos a pasarlo todo de manera subterránea, como lo han hecho, como hay en otras ciudades, y vamos a ahorrar un dineral. Entonces, el propósito de cuando Dios nos permite precisamente ordenar el tiempo es cuando decimos, no, espérate, lo que pasa es que la mayor parte de mi día se me está yendo en reuniones. A través de esas reuniones fue que yo tuve la necesidad, y Dios me dio la creatividad de decir, no, lo que tenemos que hacer es alinearlo todo, sentarlo todo y definir un solo plan, y que caminemos como un solo cuerpo. Perfecto. Entonces, para eso es sumamente importante lo que tú mencionaste, destacar en el cuadrante, digamos en todo el pastel. Entonces yo establezco un cuadrante de prioridades importantes y otras de urgentes. ¿Y qué hacer entonces con la parte de ocio, con la parte que tengo que entregarle a mi familia? ¿Cómo también administro esta parte del tiempo, que es sumamente importante, porque no todo es trabajo, Víctor? Pero tal como dices, es importante saber que hay una parte urgente y otra parte que es importante. Dentro de ese importante tenemos que ser disciplinados. ¿Qué es disciplinado? Las jornadas laborales usualmente tienen 8 horas.
Esto no es algo espontáneo, esto no es algo exclusivo de la República Dominicana. De hecho, en países más desarrollados como lo es Alemania, las personas trabajan menor cantidad de tiempo, pero la productividad de ese tiempo es hasta de 20 veces más que la que tiene un dominicano promedio. Okay. Entonces, el tema no es invertir más tiempo en hacer más dinero, es cómo yo, dentro de mi trabajo, identifico una y otra vez cuáles son esas actividades que más tiempo me consumen y cómo las puedo automatizar. Recuerdo que el departamento de mercadeo de una empresa en la cual pues también estuve trabajando en la parte de dirección, invertía todos los días un recurso sumamente inteligente, invertía más de 4 horas en hacer una reportería que los altos ejecutivos la querían ver a primera hora de la mañana. Y bajo las mismas herramientas de Excel, yo agarré, identifiqué su necesidad y le dije, mira, hay una herramienta en Excel que se llama VLOOKUP, yo creo que podemos crear un Big Data y con ese Big Data pues podemos automatizar, hacer esto que se haga quizá en 5 minutos. ¿Eso se puede? Sí, eso se puede. Y al final esas 4 horas se convertían en 5 minutos todos los días y la información sin ningún tipo de error, de ningún tipo de riesgo operativo. Y cuando nosotros empezamos a utilizar de manera correcta, cuando nosotros nos capacitamos, oiga bien, si usted quiere alcanzar su propósito, no simplemente tenga ideas y la anote y la priorice. Uh-huh. También dentro de ese propósito usted tiene que educarse y capacitarse. Es imposible pasar a optimizar el uso del tiempo si no implementamos la tecnología. Esa misma tecnología que es una gran pérdida, dígase, una desviación de tiempo respecto a nuestro propósito, esas mismas herramientas pueden ser una excelente herramienta para administrar mucho mejor su tiempo. Y dentro de ese tiempo tiene que haber un tiempo importante de calidad para Dios, tiene que haber un tiempo importante luego para su familia. Y si esas dos áreas están en orden, pues entonces también usted va a llegar con energía a hacer su trabajo y con serotonina. Esa es la hormona de la felicidad que todos la necesitamos para cuando estemos caminando dentro del propósito de Dios, cuando estemos caminando dentro del propósito de nuestra familia, pues también podemos hacer nuestro trabajo y que a cada persona que se nos acerque le vamos a transmitir eso que ya de lo que nos hemos llenado. Dice la palabra de Dios que no nos embriaguemos de vino en el cual hay disolución, sino que nos embriaguemos del Espíritu Santo. Y para embriagarnos del Espíritu Santo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Dice que la palabra son espíritu. Por tanto, en la medida que usted pasa más tiempo en la intimidad con el Padre Celestial, pues ese tiempo sí tiene un retorno. Y ese tiempo que tiene un retorno de eternidad. Uh-huh. Empleemos nuestro tiempo acá en la tierra para sembrar semillas de eternidad y los frutos que veremos serán frutos de vida eterna. Excelente. Víctor, como siempre el tiempo se nos ha agotado, pero a mí me gustaría que para la próxima nosotros hablemos puntualmente del aliado de la tecnología en la administración de nuestro tiempo, cosas puntuales, herramientas puntuales que nos ayuden a administrar mejor nuestro tiempo, porque como bien tú decías, tenemos la tecnología y decimos, pero la tecnología es un demonio, mira, me quita tiempo. Todo lo contrario, si sabemos qué herramienta utilizar, en qué momento utilizarla y utilizarla adecuadamente, al contrario, nos puede a nosotros ayudar muchísimo. Y cuando viene a ver algo que te tomaba, como tú dices, 7, 8 horas, tú lo haces en 30 minutos y entonces el resto del tiempo, ahí sí hay tiempo para que luego nos digan, no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para sacar el tiempo para la familia. Este último comentario se lo hago a una de nuestras radio oyentes, a quien le he tomado mucho aprecio, a nuestra hermana Elizabeth. Elizabeth, mira, aprovecho el espacio para decirte, ese tiempo que tú andas persiguiendo para poder tener precisamente más tiempo con tu familia, para identificar ese recurso, si tú defines dentro de tu cuadrante del uso del tiempo como urgente, identificar cuáles son las características, las cualidades, las aptitudes, las actitudes que debe de tener ese recurso, pues no hubiese pasado un mes, sino que ya en menos de una semana, si lo hubiéramos puesto dentro del cuadrante del urgente, uh-huh, ya tendríamos ese recurso, ya tú estarías liberando de manera correcta ese tiempo importante para que el negocio siga creciendo y ya tú tendrías más tiempo de calidad para poder honrar a tu familia y disfrutar. Que, ojo, esa es parte de la voluntad de nuestro Padre Celestial,
que Exacto. disfrutemos de esta vida. Amén. Vamos a continuar con eso, con este tema, porque yo sé que hay muchos puntos que se nos han quedado producto de que el tiempo se nos agotó, como siempre, Víctor, pero vamos a dar tus contactos